se nos pide que escribamos cada fracción como un decimal y un porcentaje. Primero convertiremos cada fracción a un decimal, y luego convertiremos cada decimal a un porcentaje. Para convertir una fracción a un decimal, debemos recordar que una barra de fracción significa división. Lo que significa convertir una fracción a decimal, dividimos el numerador por el denominador. La fracción 2/3 es equivalente a 2 dividido por 3. Vamos a mostrar la división a la derecha. Si nos detenemos aquí, deberíamos reconocer que el 6 se repite. También normalmente colocamos un 0 en el valor posicional de las unidades. Como decimal 2/3 es 0.6 repitiendo. ¿Qué escribimos? Como 0.6 con una barra sobre los 6. Una barra sobre el 6 indica las 6 repeticiones. Quiero mencionar que a veces se le puede pedir que redondee el decimal. Para hacer esto, repetiríamos el valor posicional 6 más allá del valor posicional redondeado. Y luego redondo. A continuación tenemos 549. Para convertir 549 a un decimal, una opción sería convertir el 49 a un decimal dividiendo 4 por 9 y luego sumando 5, pero sigamos adelante y escriba 549 como una fracción impropia, donde el denominador sigue siendo 9, y el numerador es 9 veces 5 más 4, que es 49. 49/9 es equivalente a 49 dividido por 9. Encontremos este cociente para escribir 549 como decimal. Parando aquí deberíamos reconocer que los 4 se repiten. El decimal es 5.4 repitiendo, que escribimos como 5.4. Con una barra sobre las 4. Y nuevamente, si se nos pide que redondeemos, repetiríamos el valor posicional 4 más allá del valor posicional redondeado y luego redondeamos. Y ahora vamos a convertir estos decimales a un porcentaje. Echaremos un vistazo a dos métodos para hacer esto. Para el primer método, escribiremos el decimal como una fracción. Luego escribe la fracción como una fracción equivalente con el denominador de 100. Esto es importante porque un porcentaje es un número comparado con 100. Una vez que tenemos la fracción con el denominador de 100, usamos la fracción o razón para escribir el porcentaje. Y para el segundo método usaremos el método de atajo, en el cual movemos el punto decimal 2 lugares a la derecha. Y agregue un signo de porcentaje. Entonces, comenzando con la repetición decimal 0.6, para escribir esto como una fracción, escribiremos esto con un denominador de 1. Y ahora para convertir a un porcentaje, necesitamos una fracción equivalente con el denominador de 100. Para hacer esto, multiplicamos el numerador y el denominador por 100. Por supuesto, una vez 100 es 100. Y 0.6 veces repetidas 100 es igual a 66.6 repitiendo. Echemos un vistazo a este producto. El atajo para multiplicar por 100 es mover el punto decimal 2 lugares a la derecha. Entonces si tenemos 0.6 repitiendo, sabemos que esto es igual a 0.6666 y así sucesivamente. Para multiplicar por 100, mueve el punto decimal 2 lugares a la derecha. Entonces 1, 2. El punto decimal está aquí. Observe cómo esto nos da 66.6 repeticiones. O 66.6 con una barra sobre los 6. Y ahora que tenemos la fracción con el denominador de 100, el numerador indica el porcentaje. Esto es igual a 66.6% repetido. Pero también reconozca que el punto 6 que se repite es igual a 2,3, también podríamos escribir esto como 66.23%. Veamos el segundo decimal de 5.4 repitiendo. Para escribir 5.4 repitiendo como una fracción, escriba 5.4 repitiendo sobre 1. Y ahora necesitamos escribir una fracción equivalente con un denominador de 100. Entonces multiplicamos el numerador y el denominador por 100. Una vez 100 es 100. 5.4 veces repetidas 100 es igual a 544.4 repitiendo.
Y echemos un vistazo a esto a continuación. Sabemos que 5.4 repitiendo es igual a 5.4444 y así sucesivamente. El atajo para multiplicar por 100 es mover el punto decimal 2 lugares a la derecha. Entonces 1, 2. Lo que nos da 544.4 repitiendo. Y debido a que ahora tenemos una fracción con un denominador de 100, sabemos que el porcentaje es 544.4% repetido. Pero como sabemos que 5.4 repeticiones es igual a 549, 0.4 repeticiones es igual a 49, también podemos escribir el porcentaje como 544.49%. Espero que hayas encontrado esto útil.